Aleluya. Gloria al Señor. Vamos solamente a leerlo para empezar de ahí, pero gloria al nombre de Jesús. Ya no vamos a hablar de estos versos, sino de otros. Aleluya. Con la ayuda del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Dijimos que la sabiduría verdadera es el arte de aprender a vivir. Gloria al nombre del Señor. Así que eso es algo muy especial, hermano, porque aprender a vivir es una cosa bien distinta a saber muchas cosas, ¿verdad? Pero la verdadera sabiduría nos enseña a vivir como Dios manda. Amén. A vivir como a Dios le agrada. Amén. A vivir como iglesia, como cuerpo de Cristo. Amén. Como embajadores que representamos a Jesucristo que está en los cielos. Aleluya. Amén. Vamos a leer honrando a nuestro Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sé que ustedes ya me perdonaron también. Amén. Amén. Bueno, dice así la palabra del Señor. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Ahora vamos a enfocarnos más en lo que es cómo poder, hermanos, obtener, recibir la sabiduría del Señor. Aleluya. Ya que en su palabra no solamente señala el problema, sino que también señala la solución al problema que nosotros tengamos. Es decir, hermanos, que la palabra es completa para podernos guiar a la salvación. Razón tenía el apóstol Pablo cuando dijo a Timoteo, ¿verdad?, que escudriñara ahí, amén, que se fijara en la palabra del Señor, la cual podía ser sabio para salvación. Amén. O sea, la palabra del Señor puede darnos, hermanos, todo lo que nosotros necesitamos para vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Amén. El mal marido es mal marido porque no ha averiguado en la palabra del Señor cómo debe de ser. Amén. La mala esposa es mala esposa porque no ha querido ver en la palabra del Señor cómo debe conducirse. Amén. Amén. Y si bien muchas personas, tanto hombres como mujeres, sabemos la palabra del Señor, el otro paso es obedecerla. Amén. ¿Verdad? Y ese es el paso más grande. Amén. Pero ahí está cómo ser buen padre, cómo ser la mujer buena madre, cómo ser el hijo buen hijo. En la palabra del Señor, hermano, está todo lo que nosotros necesitamos. Algunos dicen que algunas personas son así, ¿verdad?, desobedientes, aunque allá los abuelos decían burro, ¿verdad? Amén. Así le decían a uno, porque uno no fue a la escuela. Eso es mentira, hermano. Eso es mentira. Si en la escuela más en este tiempo lo que le enseñan a uno es a ser desobediente, ¿verdad? Pero la palabra del Señor, esta nos enseña, hermano, aún los buenos modales que debemos tener en la vida. Gloria al Señor. Así que, hermanos, lo primero que debemos nosotros entender cuando empezamos a buscar esta sabiduría de la cual todos tenemos necesidad, lo primero, hermanos, es reconocer que tenemos necesidad de esa sabiduría en nuestra vida. Si alguna persona pretende recibir algo, pero no, hermano, demuestra el tener necesidad de lo que quiere recibir, no recibirá nada. Amén. No puede recibir nada. ¿Por qué razón? Porque Dios obra de acuerdo a la necesidad que hay en nosotros. Y esa necesidad es algo que se manifiesta ante la presencia del Señor, hermanos. Mire cuántos enfermos habían en el tiempo de Cristo. Amén. Pero aunque sea, hermano, tenían que gritar o hacer una seña para que Dios se glorificara en ellos. Amén. Pero si bien Dios pasaba cerca de
le gritaba a él. Amén. Jesús no le gritaba, hey, ¿dónde están los enfermos? Nada, sino que él pasaba por ahí y por el Espíritu les tocaba para que ellos dijeran, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y Dios atendía la voz de ellos. Entonces, Dios por su palabra nos hace conciencia a nosotros de lo que tenemos necesidad. Y ahora nosotros tenemos, hermano, porque tenemos cerca, Dios vive en nosotros. Tenemos que hablarle acerca de nuestra necesidad en nuestro corazón. Amén. Aleluya. Entonces, para recibir sabiduría, lo primero es reconocer que la necesitamos. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? Porque hay muchos que se creen sabios, como dice la palabra. Amén. Aleluya. Pero son sabios en su propia opinión. Sí. Es decir, son sabios porque ellos creen que son sabios, no porque lo sean en verdad. Amén. Ahora vean lo que dice Santiago capítulo 1 y verso número 5. Santiago recomienda esto. Primero, reconocer que necesitamos la sabiduría de lo alto. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Miren lo que dice Santiago. Si alguno es consciente que tiene necesidad de sabiduría, pues pídala a Dios. Amén. Y qué lindo, hermanos, Amén. es saber que Dios no solamente oye la oración de nosotros, sino que vemos que Él está dispuesto a darnos la bendición que nosotros necesitamos. Si alguno está falto, si alguno considera que necesita sabiduría de Dios, Santiago pone fácil las cosas, hermano. Pídala a Dios, el cual será amplio en darle, el cual dará la bendición sin reproches, hermanos. Amén. Es decir, que Dios sabe bendecir a la iglesia. Amén. Aleluya. Dios sabe dar la bendición a la iglesia, hermano. Dios no es como el ser humano que da algo y mañana lo está reprochando o echando en cara, como decimos nosotros, hermano. No, Dios da la bendición y Él, hermano, no reprocha allá de nosotros si cuidamos la bendición que Él nos ha dado o no la cuidamos. Aleluya. Pero Dios da sin reproche. Amén. Amén. Él da abundantemente, hermanos. Sí, amén. Amén. Déjeme decirle que todos los ministerios, liderazgos e iglesias fracasan por falta de dirección, por falta de sabiduría. Amén. Entre hermanos, la gente se mata por falta de sabiduría. Amén. Hay pelea grave dentro de las iglesias por falta de sabiduría, por no saber tratar el problema. Y que estos problemas, hermano, no se pueden tratar ni con la escuela que nosotros aprendimos, ni con el tamaño que el hombre tenga, nada. Se tienen que tratar con la sabiduría de Dios para que funcionen, hermanos. Amén. De otra manera, no haremos o no podremos hacer nada que edifique la iglesia. Aleluya. Aleluya. El verso 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Aleluya. Amén. Debemos de pedir creyendo, hermanos. Creyendo. Mire, hermano, esto de la sabiduría es poco que se oye en el clamor de la iglesia. Amén. ¿Por qué razón, hermano? Porque en verdad no creemos que la necesitamos nosotros. Porque cuando hay necesidad se manifiesta a diario. O sea, es, hermano, un sentir que hay en nosotros. Es una necesidad. Es algo, hermano, que es parte de nosotros, esa necesidad. Pero Dios puede suplir esa necesidad. Entonces, cuando hay necesidad de algo, hermano, se lucha hasta que alguien suple esa necesidad que nosotros tenemos. Amén. Si hay necesidad de salud, nosotros buscamos la manera a ver cómo algo puede suplir esa necesidad. Amén. Buscamos médico, buscamos remedio, buscamos pastilla, buscamos la manera de que esa necesidad de salud, hermano, venga a nosotros la bendición para completar y estar saludables ante el Señor. Pero no nos quedamos de brazos cruzados. Amén. Aleluya. Sí.
Es como la necesidad del hambre, ¿verdad? Es una necesidad que se siente en la boca del estómago y empezamos a ver qué buscamos para suplir esa necesidad. No podemos ignorarla. ¿Por qué? Porque ella misma nos dice que hay necesidad, hermano, y si andamos en un lugar remoto, algo buscamos para que esa necesidad se quite de nosotros. Entonces, vea bien esto, hermano. Si nosotros en verdad reconocemos que tenemos necesidad de sabiduría de Dios, debemos de mencionarla en cada oración a Dios para que nos dé la sabiduría que nosotros necesitamos. Amén. Quizás no nos hemos preguntado por qué tantas veces fallamos nosotros con nuestras palabras, con nuestros hechos. Amén. Es por falta de sabiduría. Amén. Es porque necesitamos nosotros sabiduría. La sabiduría, hermano, es tan rica, tan maravillosa, tan poderosa. Es algo que viene de Dios, que no se equivoca, que da dirección al creyente para que pueda conducirse de acuerdo a la voluntad de Dios y que no tenga problemas, hermano, al hacer lo que hace o al emprender lo que emprende. Bendito sea el nombre del Señor. La sabiduría la necesitamos para aprender a vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, hermanos. Amén. Aleluya. Aleluya. O sea, lo primero es reconocer que necesitamos esa sabiduría. Amén. Porque la necesitamos. Amén. Necesitamos la sabiduría. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, lo segundo para poder recibir la sabiduría es reconocer y saber el valor que tiene la sabiduría. Gloria al nombre de Jesús. Amén, hermanos. Dios, amén. Estamos por aquí. Sí, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Vea bien lo que dice. Vamos a ir a Segunda de Crónicas. Gloria al nombre del Señor. Capítulo 1 y verso 7 de Segunda de Crónicas. Vea bien a este hombre, hermanos. Este hombre había llegado al punto, quizá como podemos decir, de obtenerlo todo. O sea, había llegado a coronarse con la bendición. Pero este hombre era inteligente. Este hombre sabía que de poco podía servir todo lo que había recibido si no sabía dirigirse ante el Señor. Este hombre era Salomón. Aleluya. En el capítulo 1, verso 7 en adelante dice Salomón: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en el lugar suyo. Confirmase pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Mire lo que dice el verso 10: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, gloria a Dios, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuando hubo esto en tu corazón y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia, aleluya, para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te serán o te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Mire qué tremendo es esto, hermana. Qué terrible. Salomón había sido coronado rey en vez de David su padre. O sea, había llegado donde cualquier hijo del rey podía anhelar llegar. Pero este hombre tenía temor en el corazón. Porque, hermano, a veces parece que lo que necesitamos es llegar al lugar. Pero si nosotros analizamos bien, para poco serviría llegar a un lugar que se nos delegue o que nos dé Dios si no podemos desempeñarlo. Amén. ¿Por qué? Porque lo perderemos y entonces será más triste. Aleluya.
Salomón, hermanos, ya era rico porque su padre era rico. Pero este hombre sintió en su corazón. Y Dios habla con él y le dice: ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo te dé? Aleluya. Si Dios apareciera a nosotros y nos preguntara: ¿qué quieres que yo haga para ti hoy? Aleluya. En nuestra mente cruzarían muchos pensamientos, porque son muchas nuestras necesidades, hermano. Cierto. Quizás si mi padre estuviera enfermo, yo diría que sane mi padre. Quizás si mi madre estuviera enferma, yo diría pues un milagro en mi madre. Aleluya. Porque nosotros, hermano, siempre hay algo que es grande, que necesitamos y que el hombre no puede hacer, que Dios puede hacer. O sea, este hombre tenía la oportunidad de pedir lo que él quisiera, que Dios se lo iba a dar. Amén. Aleluya. Y aún dinero, porque ahí dice Dios que era considerado el pedir riquezas. Amén. Aleluya. O el pedir muchos años para vivir sobre la tierra. Aleluya. Aleluya. Yo me podía pedir lo que quisiera, hermanos. Amén. Así es. Y yo me pongo a pensar, si yo tuviera esa oportunidad, quizás no la sabría aprovechar. Aleluya. Pero este hombre sí la supo aprovechar. Dijo: dame sabiduría, dame entendimiento. Aleluya. Hermano, ¿y sabe por qué este hombre pidió todo eso? Porque la sabiduría, hermano, lo iba a llevar a poder, hermano, con todas las cosas que vinieran sobre su vida, hermano. O sea, le iba a enseñar a vivir de acuerdo a lo que agrada a nuestro Dios, hermanos amados. Amén. Y a Dios agradó tanto el que Salomón le pidiera sabiduría, que le dio aún lo que él no había pedido, hermano. Amén. Aleluya. ¿Sabe a qué me lleva todo esto? Hay muchas cosas que no han venido sobre nosotros porque no hay capacidad para manejarlas. Amén. Aleluya. Imagínese usted que hay dones de sanidad para la iglesia. Dios dice que son para la iglesia. Hay dones de ciencia para la iglesia. Es decir, hay dones, hermano, como el de ciencia, que puede escudriñar aún la mente de una persona, hermano. Amén. Aleluya. Y hay dones ahí que son para nosotros. Amén. ¿Por qué no han venido? Porque de nada sirve, dice la Escritura, que el niño herede una fortuna, pues no sabe manejarla. Amén. Aleluya. ¿Verdad? Otro tendrá que ver sus bienes. Y Dios, hermano, no actúa de esa manera. Dios quiere bendecir a la iglesia, pero quiere preparar a la iglesia para que la bendición que la iglesia reciba bendiga a otros necesitados dentro de la misma iglesia, hermano. Porque los dones, dice la palabra de Dios, que son para edificación de la iglesia, hermano. Amén. Probablemente, si un don de sanidad, de hacer milagros, viene a nosotros sin haber recibido capacidad, no volviésemos orgullosos de tal modo que por mucha que fuera la fama, empezaríamos a negociar con lo que Dios nos ha dado. Aleluya. Dios no puede bendecir con gran bendición si no me ha preparado a mí todavía. Hermano, mire, si aquí esto no se ha llenado, porque a Dios no le cuesta nada llenarlo. ¿Por qué? Porque falta que nos prepare Dios para trabajar con las vidas que van a venir a ese lugar. Si el don no ha venido, hermano, es porque todavía no hay capacidad para trabajar con el don. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer primero? ¿Pedir el don? No, lo que hay que hacer primero es que Dios nos capacite para hacer la obra que Él quiere que nosotros hagamos. A su nombre sea la gloria, hermanos. Eso debe ser lo primero. Gloria a Dios. Imagínese que Dios a un pastor de un solo le entregue iglesia y 1000 almas, pero que no tengan nada de sabiduría ni entendimiento. No va a tardar un año y ya no lo va a tener. ¿Y entonces de qué sirve? Aleluya. No serviría de nada. Amén, hermanos. Amén. Este hombre dijo: dame sabiduría, dame entendimiento. Soy un pueblo tan grande para dirigirlo. ¿Quién podrá dirigir a este pueblo sin entendimiento
probado en su sabiduría. Una vez llegaron dos mujeres, uno llevaba a su niño muerto y el otro vivo. Amén. Pero quien lo había matado, la mujer era loca para dormir. Y sucede que dio vuelta y se acostó encima de su niño y lo ahogó, lo mató. Y al ver que su hijo se había muerto, lo acostó en la cama de la otra compañera y le quitó el vivo a ella. Aleluya. Y ella se agarró el vivo. Cuando despertaron, una tenía el niño muerto y la otra vivo, pero estaban cambiados. Aleluya. Fueron ante el rey Salomón, porque ellos eran los que dictaban, hermano, en estas situaciones lo que se debía de hacer. Y la pregunta, hermano, llegó a él y él actuó con gran sabiduría de Dios. Y empezaron a pelear, no, que el mío es el vivo, que el mío es el muerto, que el tuyo es el muerto. Nadie decía mío es el muerto, tuyo es el muerto, mío es el vivo. Aleluya. Amén. Y era una pelea, un debate, y Salomón, hermano, tranquilo, solo estaba pensando qué Dios iba a hacer allí. Amén. Y dijo, tráigame al vivo. Si ya está uno muerto, pues vamos a partir al vivo y le vamos a dar mitad cada uno del vivo. Claro, la que no era su madre, como no era hijo de ella, dijo, partido. Pero una verdadera madre jamás. Y dice, mejor que se lo lleven, pero que no muera. Amén. Déselo a ella para que viva. Salomón dijo, esta es la madre, se puede conocer por el verdadero amor que tiene. Déselo a ella. Un hombre, hermano, que no necesitó ni ir a una corte, ni empezar a tener, no, tenía sabiduría de Dios. Y fácil, hermano, era para poder arreglar las cosas, porque eran a la manera de nuestro Dios, hermanos amados. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué tanto pleito, desunión? ¿Por qué tantas cosas, hermano? Porque nos falta sabiduría. Amén. Sí. Porque sabiduría es el arte de aprender a vivir. Es aprender a vivir. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Ahora, el sabio puede decirle la verdad a alguien, sí, pero sabe decírsela. Amén. Sí, sí es. Porque eso de decir la verdad no se trata solo de decir la verdad. Amén. Hay maneras de decir la verdad. ¿Cuáles? El apóstol Pablo lo dijo. Amén. Que había que reprender con toda doctrina y paciencia en el espíritu. O sea que no era solo de llegar a hablar. Con toda paciencia y doctrina, es decir, con base en la palabra de Dios y con paciencia. Amén. Gloria a Dios. De esa manera se pueden decir las cosas. Sí es. Un sabio puede hacerlo. El que no, no, hermano. Puede decir verdad, sí, pero de la manera equivocada. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces, la sabiduría, hermanos, es tan importante. Salomón fue sabio, bendito el nombre del Señor, más que todos los hombres de la tierra. Y Dios añadió riqueza, más que a todos los reyes que habían sido antes de él y después de él. ¿Por qué? Porque agradó a Dios el que este hombre pidiera sabiduría ante él. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Pero ahora es necesario valorar lo que vale la sabiduría verdaderamente. Y si no podemos evaluar lo que la sabiduría vale, quizás muy difícil nosotros la buscaremos. Vamos a ir a Proverbios. Gloria al nombre del Señor. Proverbios en el capítulo número 8 y verso número 11. Aleluya. Gloria a Dios. 8:11 de Proverbios. Amén. Dice, hermanos, es necesario reconocer lo que vale la sabiduría verdaderamente. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Proverbios capítulo 8, verso 11 dice, hermanos, gloria a Dios. Amén. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede hacer o desear, perdón, no es de compararse con ella. Oiga lo que dice de la sabiduría. Lo que es la sabiduría en verdad. Si nosotros, hermanos, llegamos a reconocer el valor que tiene la sabiduría, nosotros la buscaremos, hermano. Amén. Porque solo se puede
entonces la buscaremos. Aleluya. Gloria a Dios. Este es el punto, hermanos. ¿Por qué la sabiduría, siendo tan preciada, siendo, hermano, tan grande, que no hay nada que se le pueda comparar ni igualar en precio, porque vale más que el oro y la plata misma? Amén. La pregunta es esta: si se ha logrado valorizar de esa manera, ¿por qué casi no se busca? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué no hay preocupación en cada oración por la sabiduría de Dios para nosotros? Aleluya. Lo que sucede es esto, hermanos. El diablo siempre busca la manera de ver cómo dañar nuestra comunión, nuestra relación con Dios. Amén. ¿Y qué es lo que hace Satanás? El diablo, hermano, si no nos puede sacar de la iglesia, porque él lucha por sacarnos de la iglesia, Amén. pero llega el momento que se da cuenta que nosotros vamos a seguir en la iglesia. Aún con debilidad, nosotros seguimos en la iglesia y él se da cuenta de eso. Amén. Aleluya. Pero entonces, ¿qué hace el diablo? Aleluya. Poner un manto en nuestros ojos para que no logremos disfrutar las grandes promesas de la palabra del Señor. Amén. Están ahí. Y no solo están ahí, son para la iglesia, Amén. pero no la disfruta la iglesia. Aleluya. ¿Y cuántas promesas hay, hermano? Sí. Si son millones de promesas en la palabra del Señor. Amén. Ha prometido Dios que Él estará con nosotros, que nos consolará cuando queramos consuelo, que nos dará sanidad cuando necesitemos, hermano, ser sanados, que nos dará fuerza cuando estemos débiles. Hermano, son tantas las promesas, pero el diablo pone velo en los ojos. Y el creyente vive siendo hijo del más rico, como que si fuera el más pobre. Aleluya. ¿Verdad que fuera una locura ser hijo por lo menos de un presidente como este que tiene tanto dinero y andar pidiendo en la calle? Aleluya. Y que no sea porque el padre no le quiere dar, sino porque el hijo no quiere nada. Lo primero que vería es que ese hombre, si ese tipo sí está loco de veramente, porque Así es. no hay motivo. Ahora, eso es lo que hace el diablo muchas veces en la iglesia. Amén. Entonces, ya el evangelio, cuando el diablo hace eso, no se disfruta. Amén. El evangelio empieza a ser una carga, un martirio. Sí. Aleluya. Dios ha prometido ¿qué? Ha prometido darnos gozo, ha prometido darnos paz, ha prometido darnos amor, ha prometido darnos mansedumbre. Hermano, hay tanta bendición en la iglesia de Dios, porque la palabra de Dios lo dice. No permitamos que el diablo nos prive de las bendiciones que Dios ha dejado para nosotros, hermano. Aleluya. Aleluya. La sabiduría es para nosotros, Sí, Señor. pero no la tendremos si no la deseamos. Amén. Y si no llegamos a valorar lo que vale la sabiduría, hermano. Si a mí me dijeran, en este lago, en esta dirección, hay un diamante de $500,000, aunque sea de escondidas de la gente, yo voy y me zambullo para buscarlo. ¿Quién no lo va a hacer? Amén. ¿Verdad? Yo iría, no sé usted, yo voy. Es $500,000 y ahí no me ahogo, sé nadar. Lo busco porque sé lo que vale. Y si allá, hermano, la gente donde nosotros, mire, donde hay cerros que dicen que lo hicieron los mayas, la gente solo piochando, escarbando, hermano, y solo ollas de barro hay. Tiestos, unas cosas de centella que están allí, un montón de cosas, hermano. Pero van con el fin que dicen que allá hay oro abajo. Que esa gente dicen que los más ricos pedían que los enterraran así en cerro con toda su riqueza encima. Y donde nosotros todos los cerros los aplanaron, no son muy grandes, pero donde había un bordo, hermano, allá hay un hoyo también. Buscando algo preciado, hermano, y dice que la sabiduría es más valorosa que piedras preciosas. Amén. Gloria a Dios. Imagínense, hermano, qué bendición es la sabiduría. O sea, el diablo viene y pone el manto y no logramos reconocer lo que vale la sabiduría y no la buscamos por eso. Eso es lo que sucede. O sea, las promesas son para nosotros. Y este proverbista dice que la sabiduría es más valorosa que piedras preciosas y nada de lo deseado se compara con ella. ¿Cuántas cosas buenas no deseamos
tranquilo. Y si es posible pagarla de un solo y no pagar renta. Amén. Pues si es bueno, no va a caer en pecado si puede hacerlo. Sí. Sí. Así es. Quien nos desea muchas cosas buenas Amén. que no son pecado y cuando se puede se buscan. Pero uno siempre, hermano, por la naturaleza quiere estar bien y está bien. Amén. Aleluya. Así es. Amén. Pero ¿por qué muchas veces nos limita Satanás a no buscar el bien en cuanto a lo espiritual? Aleluya. Necesitamos la bendición, hermano. Amén. Amén, hermano. Necesitamos rogar a Dios por esa bendita sabiduría que es bendita de Dios, hermano. Por esa bendición tan grande que Dios tiene para nosotros. La iglesia, hermanos amados, se puede aprender a vivir de la manera que a Dios le agrada, pidiéndole a Dios lo que nosotros necesitamos. Amén. Aleluya. Por eso Santiago dice, si a alguno le falta, pida. Amén. Así es. Es fácil. Y nadie puede jactarse en esto, hermano. Nadie puede jactarse. Yo creo que esta es una tarea de toda clase de personas en el Evangelio. Aleluya. Pedir la sabiduría del Señor. Amén. Entonces, para obtenerla, aparte de reconocer que la necesitamos, debemos de reconocer y conocer el valor que tiene la sabiduría. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. No la podemos encontrar ni por medio de libros, aparte que no sea la escritura, ¿va? Aleluya. No la podemos encontrar ni oyendo, hermano, a los más eruditos o a los más estudiados o a los que más, hermano, idiomas saben en el mundo. No, la única manera de encontrar la sabiduría como primero o segundo paso es reconocer el valor que tiene la sabiduría. Amén. Amén. Y reconociendo el valor que tiene, la buscaremos. Amén. Imagínese usted con sabiduría, yo con sabiduría, y vale más que el oro, y vale más que las piedras preciosas. Sí. O sea que entonces sí seríamos ricos. Amén. Así es. Ya somos ricos con la salvación, pero ¿cuánto más hay para nosotros, hermanos? Aleluya. Amén. Amén. Riquezas indescriptibles, Aleluya. porque son muchas. Sigue diciendo la palabra del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. 16:16 dice casi lo mismo de Proverbios. Gloria al nombre del Señor. 16:16 dice: mejor es adquirir, mas los labios del necio causan su propia ruina. Aleluya. Estos textos, hermano, cuando habla del hierro, que si el filo no fuera volado hay que añadir más fuerza, y luego nos habla de que la sabiduría es provechosa para dirigir. Esto quiere decir, vea bien esto, verso 10: si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Lo primero significa, hermanos, que cuando se actúa desesperadamente, sin sabiduría o sin pensar las cosas, o sea, cuando actuamos a nuestro modo, tenemos el peligro que las cosas nos salgan mal. Mal. O sea, cuando alguien le está sacando filo al hacha y aunque la caliente no da, lo que hace que añadir más fuerza. Aleluya. Pone más pesado el marro para que salga y hay que sacarle de espalda. Pero la conducta de nuestra vida no es así. Aleluya. No es que no se solucionó esto, pues vamos a ver a nuestra fuerza. No, porque la sabiduría es provechosa para dirigir. Amén. Aleluya. Amén. Quiere decir que nuestras actitudes, lo que digamos, hagamos o pensamos, no debe ser en nuestra fuerza, porque hay una gran probabilidad de equivocarnos. ¿Cierto? Amén. Hay que dar lugar a la sabiduría. ¿Verdad? Amén. Ella es provechosa para dirigir. La palabra es clara, hermano. Dirigir, es decir, que ella muestra el camino, lo que debemos hacer. La sabiduría lo hace, pero sin ella, hermanos, estamos casi al borde de sufrir un grave accidente. Aleluya. O sea, de equivocarnos, pues. Aleluya. ¿Cierto? Gloria al nombre de Jesús. Y el verso 11 dice:
Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. O sea, el que encanta a la serpiente quiere decir que la duerme para que no haga nada. Pero si le pega la mordida antes que lo haga, entonces ¿para qué lo va a hacer ya? Si de todas maneras lo que él quería evitar ya lo hizo. Eso es así. Si nosotros actuamos y después queremos añadir sabiduría a lo que ya hicimos, es tarde. No podemos nosotros actuar y luego pedir sabiduría sobre lo que ya hicimos. No podemos empezar a hacer una casa y luego pedirle sabiduría a Dios cómo hacerla. Si empezamos mal, todas se va a ir mal hasta arriba. Dios quiere que usemos la sabiduría para dirigir desde la mañana hasta la tarde, del principio al final. Gloria a Dios. La sabiduría no funciona metiéndola a mediodía o a medio tanto de lo que hacemos. Ella funciona desde el principio. Aleluya. Amén. Y sabe, hermano, mire, si muchos de nosotros estamos matrimonios casados, porque Dios es grande. Amén. Porque la mayoría de aquí empezaron cuando estaban muertos. Antes tienen su esposa y sus hijos, porque Dios es grande. Sí. Porque no se hicieron las cosas bien. ¿Cómo, hermano? Si uno sin Dios, ¿qué cosa hace bien? Gracias a Dios que Dios intervino, hermano. Amén. Y si no olvides, hermano, este tiempo, ni pensar qué sería de nosotros. Amén. Eso es así. Eso es el mundo. El verso número 12 dice: las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. O sea, bendicen. Mas los labios del necio causan su propia ruina. Esto es bien claro. Amén. Proverbios capítulo 4 es el último verso. Y verso 1, 4:1 de Proverbios. Gloria a Dios. Esta lectura llega hasta el verso 8. Gloria a Jesús. 4:1 de Proverbios dice: oíd, hijo, las enseñanzas de tu padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, es decir, una buena dirección, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, no nos alejemos de ella, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi padre. Oiga lo que dice el proverbista, verso 4: y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Eso es lo que Dios habla a nosotros hoy, Aleluya. Amén. porque somos hijos y Él nos ama como que si fuéramos hijos únicos, hermano, siendo muchos. Hay que retener el consejo. El verso 5 dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes, y ella te engrandecerá. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. El verso 8 es el último que leemos: engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Aleluya. Ahí está. La sabiduría no nos bendecirá o no nos hará personas prósperas o bendecidas si no hemos hecho con ella lo que debemos de hacer. Gloria a Dios. Primero, ¿qué? Honrarla. Amén. ¿Qué es honrarla? Ponerla por primero en nuestra Amén. vida. Decirle que sin ella no podemos. Y luego nos honrará si la abrazamos. La sabiduría quiere ser compañera de nosotros, hermano. Y nosotros la necesitamos. Amén. Aleluya. Así que, hermano, llegamos hasta aquí en esta hora, Gloria a Dios. esperando que nosotros, hermano, busquemos esa bendición. Amén. Busquemos esa bendición, hermano, porque somos necesitados nosotros del Gloria a Señor. Dios. Y si alguno tiene, pues Dios le va a dar más, Amén. ¿verdad? Si alguno tiene, Dios le va a dar más, porque Dios es rico para eso. Y vamos a orar en esta preciosa hora. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos solamente a leerlo para empezar de ahí, pero gloria al nombre de Jesús.
Ya no vamos a hablar de estos versos, sino de otros, Aleluya. con la ayuda del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Dijimos que la sabiduría verdadera es el arte de aprender a vivir. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Así que eso es algo muy especial, hermano, porque aprender a vivir es una cosa bien distinta a saber muchas cosas, ¿verdad? Pero la verdadera sabiduría nos enseña a vivir como Dios manda, Amén. a vivir como a Dios le agrada, Amén. a vivir como iglesia, como cuerpo de Cristo, Amén, aleluya. como embajadores que representamos a Jesucristo Gloria a que Dios. está en los cielos. Aleluya. Vamos a leer honrando a nuestro Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sé que ustedes ya me perdonaron también. Amén. Amén. Bueno, dice así la palabra del Señor. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Aleluya. Ahora vamos a enfocarnos más en lo que es cómo poder, hermanos, obtener, recibir la sabiduría del Señor. Aleluya. Ya que en su palabra no solamente señala el problema, sino que también señala la solución al problema que nosotros tengamos. Amén. Es decir, hermanos, que la palabra es completa para podernos guiar a la salvación. Amén. Razón tenía el apóstol Pablo cuando dijo a Timoteo, ¿verdad? Que escudriñara ahí, Amén. que se fijara en la palabra del Señor, la cual podía ser sabio para salvación. Amén. O sea, la palabra del Señor puede darnos, hermanos, todo lo que nosotros necesitamos para vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Amén. El mal marido es mal marido porque no ha averiguado en la palabra del Señor cómo debe de ser. Amén. La mala esposa es mala esposa porque no ha querido ver en la palabra del Señor cómo debe conducirse. Amén. Y si bien muchas personas, tanto hombres como mujeres, sabemos la palabra del Señor, el otro paso es obedecerla. Amén. ¿Verdad? Y ese es el paso más grande. Amén. Pero ahí está cómo ser buen padre, cómo ser la mujer buena madre, cómo ser el hijo buen hijo. En la palabra del Señor, hermano, está todo lo que nosotros necesitamos. Algunos dicen que algunas personas son así, ¿verdad? Desobedientes, aunque allá los abuelos decían burro, ¿verdad? Amén. Así le decían a uno. Porque uno no fue a la escuela. Eso es mentira, hermano. Eso es mentira. Si en la escuela más en este tiempo lo que le enseñan a uno es a ser desobediente. Amén. ¿Verdad? Pero la palabra del Señor, esta nos enseña, hermano, aún los buenos modales que debemos tener en la vida. Gloria al Señor. Así que, hermanos, lo primero que debemos nosotros entender cuando empezamos a buscar esta sabiduría de la cual todos tenemos necesidad, lo primero, hermanos, es reconocer que tenemos necesidad de esa sabiduría en nuestra vida. Si alguna persona pretende recibir algo, pero no, hermano, demuestra el tener necesidad de lo que quiere recibir, no recibirá nada. Amén. No puede recibir nada. ¿Por qué razón? Porque Dios obra de acuerdo a la necesidad que hay en nosotros. Y esa necesidad es algo que se manifiesta ante la presencia del Señor, hermanos. Mire cuántos enfermos habían en el tiempo de Cristo. Amén. Pero aunque sea, hermano, tenían que gritar o hacer una seña para que Dios se glorificara en ellos. Amén. Pero si bien Dios pasaba cerca de ellos, pero no le gritaba a él. Amén. Jesús no le gritaba, hey, ¿dónde están los enfermos? Nada, sino que él pasaba por ahí
David, y por el Espíritu les tocaba para que ellos dijeran: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y Dios atendía la voz de ellos. Entonces Dios, por su palabra, nos hace conciencia a nosotros de lo que tenemos necesidad. Y ahora nosotros tenemos, hermano, porque tenemos cerca, Dios vive en nosotros. Tenemos que hablarle acerca de nuestra necesidad en nuestro corazón. Amén. Aleluya. Entonces, para recibir sabiduría, lo primero es reconocer que la necesitamos. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? Porque hay muchos que se creen sabios, como dice la palabra, Amén. Aleluya. pero son sabios de su propia opinión. Sí. Es decir, son sabios porque ellos creen que son sabios, no porque lo sean en verdad. Amén. Ahora vean lo que dice Santiago capítulo 1 y verso número 5. Santiago recomienda esto. Primero, reconocer que necesitamos la sabiduría de lo alto. Dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Miren lo que dice Santiago: si alguno es consciente que tiene necesidad de sabiduría, pues pídala a Dios. Amén. Y qué lindo, hermanos, Amén. es saber que Dios no solamente oye la oración de nosotros, sino que vemos que Él está dispuesto a darnos la bendición que nosotros necesitamos. Si alguno está falto, si alguno considera que necesita sabiduría de Dios, Santiago pone fácil las cosas, hermano. Pídala a Dios, el cual será amplio en darle, el cual dará la bendición sin reproches, hermanos. Amén. Es decir, que Dios sabe bendecir a la iglesia. Amén. Aleluya. Dios sabe dar la bendición a la iglesia, hermano. Dios no es como el ser humano que da algo y mañana lo está reprochando o echando en cara, como decimos nosotros, hermano. No, Dios da la bendición y Él, hermano, no reprocha allá de nosotros si cuidamos la bendición que Él nos ha dado o no la cuidamos. Aleluya. Pero Dios da sin reproche. Amén. Amén. Él da abundantemente, hermanos. Amén. Amén. Déjeme decirle que todos los ministerios, liderazgos y iglesias fracasan por falta de dirección, por falta de sabiduría. Amén. ¿Cierto? Entre hermanos, la gente se mata por falta de sabiduría. Amén. Hay pelea grave dentro de las iglesias por falta de sabiduría, por no saber tratar el problema. Y que estos problemas, hermano, no se pueden tratar ni con la escuela que nosotros aprendimos, ni con el tamaño que el hombre tenga, nada. Se tienen que tratar con la sabiduría de Dios para que funcionen, hermanos. Amén. De otra manera, no haremos o no podremos hacer nada que edifique la iglesia. Aleluya. Aleluya. El verso 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Aleluya. Amén. Debemos de pedir creyendo, hermanos. Creyendo. Mire, hermano, esto de la sabiduría es poco que se oye en el clamor de la iglesia. Amén. ¿Por qué razón, hermano? Porque en verdad no creemos que la necesitamos nosotros. Porque cuando hay necesidad se manifiesta a diario. O sea, es, hermano, un sentir que hay en nosotros. Es una necesidad. Es algo, hermano, que es parte de nosotros, esa necesidad. Pero Dios puede suplir esa necesidad. Entonces, cuando hay necesidad de algo, hermano, se lucha hasta que alguien suple esa necesidad que nosotros tenemos. Amén. Aleluya. Si hay necesidad de salud, nosotros buscamos la manera a ver cómo algo puede suplir esa necesidad. Amén. Buscamos médico, buscamos remedio, buscamos pastilla, buscamos la manera de que esa necesidad de salud, hermano, venga a nosotros la bendición para completar y estar saludables ante el Señor. Pero no nos quedamos de brazos cruzados. Amén. Aleluya. Sí. Hermano. Es como la necesidad del hambre, Amén. ¿verdad? Es una necesidad que se siente en la boca del estómago
y empezamos a ver qué buscamos para suplir esa necesidad. No podemos ignorarla. ¿Por qué? Porque ella misma nos dice que hay necesidad, hermano, y si andamos en un lugar remoto, algo buscamos para que esa necesidad se quite de nosotros. Entonces, vea bien esto, hermano, si nosotros en verdad reconocemos que tenemos necesidad de sabiduría de Dios, debemos de mencionarla en cada oración a Dios para que nos dé la sabiduría que nosotros necesitamos. Aleluya. Quizás no nos hemos preguntado por qué tantas veces fallamos nosotros con nuestras palabras, Gloria a Dios. con nuestros hechos. Amén. Es por falta de sabiduría. Amén. Es porque necesitamos nosotros sabiduría. La sabiduría, hermano, es tan rica, tan maravillosa, tan poderosa. Es algo que viene de Dios, que no se equivoca, que da dirección al creyente para que pueda conducirse de acuerdo a la voluntad de Dios y que no tenga problemas, hermano, al hacer lo que hace o al emprender lo que emprende. Bendito sea el nombre del Señor. La sabiduría la necesitamos para aprender a vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, hermanos. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. O sea, lo primero es reconocer que necesitamos esa sabiduría. Amén. Porque la necesitamos. Amén. Aleluya. Necesitamos la sabiduría. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, lo segundo para poder recibir la sabiduría es reconocer y saber el valor que tiene la sabiduría. Gloria al nombre de Jesús. Amén, hermanos. Dios. Amén. Estamos por aquí. Sí, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vea bien lo que dice. Vamos a ir a Segunda de Crónicas. Gloria al nombre del Señor. Capítulo 1 y verso 7 de Segunda de Crónicas. Vea bien a este hombre, hermanos. Este hombre había llegado al punto, quizá como podemos decir, de obtenerlo todo. O sea, había llegado a coronarse con la bendición. Pero este hombre era inteligente. Este hombre sabía que de poco podía servir todo lo que había recibido si no sabía dirigirse ante el Señor. Ese hombre era Salomón. Aleluya. En el capítulo 1, verso 7 en adelante dice Salomón: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en el lugar suyo. Confirmase pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Mire lo que dice el verso 10: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, gloria a Dios, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia, aleluya, para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te serán o te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Mire qué tremendo es esto, hermano. Qué terrible. Salomón había sido coronado rey en vez de David su padre. O sea, había llegado donde cualquier hijo del rey podía anhelar llegar. Pero este hombre tenía temor en el corazón. Porque, hermano, a veces parece que lo que necesitamos es llegar al lugar. Pero si nosotros analizamos bien, para poco serviría llegar a un lugar que se nos delegue o que nos dé Dios si no podemos desempeñarlo. Amén. ¿Por qué? Porque lo perderemos y entonces será más triste. Aleluya. Salomón, hermanos, ya era rico porque su padre era rico. Pero este hombre, si
sintió en su corazón. Y Dios habla con él y le dice: ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo te dé? Aleluya. Gloria a Si Dios apareciera a nosotros y nos preguntara: ¿qué quieres que yo haga para ti hoy? Aleluya. En nuestra mente cruzarían muchos pensamientos, porque son muchas nuestras necesidades, hermano. Dios. Cierto. Quizás si mi padre estuviera enfermo, yo diría que sane mi padre. Quizás si mi madre estuviera enferma, yo diría pues un milagro en mi madre. Aleluya. Porque nosotros, hermano, siempre hay algo que es grande, que necesitamos y que el hombre no puede hacer, que Dios puede hacer. O sea, este hombre tenía la oportunidad de pedir lo que él quisiera, que Dios se lo iba a dar. Amén. Aleluya. Aleluya. Y aún dinero, porque ahí dice Dios que era considerado el pedir riquezas Amén. Aleluya. o el pedir muchos años para vivir sobre la tierra. Aleluya. Aleluya. Ese hombre podía pedir lo que quisiera, hermanos. Amén. Así es. Y yo me pongo a pensar, digo, si yo tuviera esa oportunidad, quizás no la sabría aprovechar. Aleluya. Pero este hombre sí la supo aprovechar. Dijo: dame sabiduría, dame entendimiento. Aleluya. Hermano, ¿y sabe por qué este hombre pidió todo eso? Porque la sabiduría, hermano, lo iba a llevar a poder, hermano, con todas las cosas que vinieran sobre su vida, hermano. O sea, le iba a enseñar a vivir de acuerdo a lo que agrada a nuestro Dios, hermanos amados. Amén. Y a Dios agradó tanto el que Salomón le pidiera sabiduría, que le dio aún lo que él no había pedido, hermanos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabe a qué me lleva todo esto? Hay muchas cosas que no han venido sobre nosotros porque no hay capacidad para manejarlas. Amén. Aleluya. ¿Verdad? Imagínese usted que hay dones de sanidad para la iglesia. Dios dice que son para la iglesia. Hay dones de ciencia para la iglesia. Es decir, hay dones, hermano, como el de ciencia, que puede escudriñar aún la mente de una persona, hermano. Amén. Aleluya. Y hay dones ahí que son para nosotros. Amén. ¿Por qué no han venido? Porque de nada sirve, dice la Escritura, que el niño herede una fortuna, pues no sabe manejarla. Amén. Aleluya. ¿Verdad? Otro tendrá que ver sus bienes. Y Dios, hermano, no actúa de esa manera. Dios quiere bendecir a la iglesia, pero quiere preparar a la iglesia para que la bendición que la iglesia reciba bendiga a otro necesitado dentro de la misma iglesia, hermano. Porque los dones, dice la palabra de Dios, que son para edificación de la iglesia, hermano. Amén. Probablemente, si un don de sanidad, de hacer milagros, viene a nosotros sin haber recibido capacidad, no volviésemos orgullosos de tal modo que por mucha que fuera la fama, empezaríamos a negociar con lo que Dios nos ha dado. Aleluya. Dios no puede bendecir con gran bendición si no me ha preparado a mí todavía. Hermano, mire, si aquí esto no se ha llenado, porque a Dios no le cuesta nada llenarlo. ¿Por qué? Porque falta que nos prepare Dios para trabajar con las vidas que van a venir a ese lugar. Si el don no ha venido, hermano, es porque todavía no hay capacidad para trabajar con el don. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer primero? ¿Pedir el don? No. Lo que hay que hacer primero es que Dios nos capacite para hacer la obra que Él quiere que nosotros hagamos. A su nombre sea la gloria, hermanos. Eso debe ser lo primero. Gloria a Dios. Imagínese que Dios a un pastor de un solo le entregue iglesia y 1000 almas, pero que no tengan nada de sabiduría ni entendimiento. No va a tardar un año y ya no lo va a tener. ¿Es cierto? ¿Y entonces de qué sirve? Aleluya. No serviría de nada. Así es. Amén, hermanos. Amén. Este hombre dijo: dame sabiduría, dame entendimiento. Soy un pueblo tan grande para dirigirlo. ¿Quién podrá dirigir a ese pueblo sin entendimiento? Nadie. Y hermano, fue tan sabio este hombre que habló los proverbios, cosas maravillosas,
fue probado en su sabiduría. Una vez llegaron dos mujeres, uno llevaba a su niño muerto y el otro vivo. Amén. Pero quien lo había matado, la mujer era loca para dormir. Y sucede que dio vuelta y se acostó encima de su niño y lo ahogó, lo mató. Y al ver que su hijo se había muerto, lo acostó en la cama de la otra compañera y le quitó el vivo a ella. Aleluya. Y ella se agarró el vivo. Cuando despertaron, una tenía el niño muerto y la otra vivo, pero estaban cambiados. Aleluya. Fueron ante el rey Salomón, porque ellos eran los que dictaban, hermano, en estas situaciones lo que se debía de hacer. Y la pregunta, hermano, llegó a él y él actuó con gran sabiduría de Dios. Amén. Claro que sí. Y empezaron a pelear, no, que el mío es el vivo, que el mío es el muerto, que el tuyo es el muerto. Nadie decía mío es el muerto, tuyo es el muerto, mío es el vivo. Aleluya. Amén. Y era una pelea, un debate, y Salomón, hermano, tranquilo, solo estaba pensando qué Dios iba a hacer allí. Amén. Y dijo, tráigame al vivo. Si ya está uno muerto, pues vamos a partir al vivo y le vamos a dar mitad cada uno del vivo. Claro, la que no era su madre, como no era hijo de ella, dijo, partido. Pero una verdadera madre jamás. Y dice, mejor que se lo lleven, pero que no muera. Amén. Déselo a ella para que viva. Salomón dijo, esta es la madre, se puede conocer por el verdadero amor que tiene. Déselo a ella. Un hombre, hermano, que no necesitó ni ir a una corte, ni empezar a tener, no, tenía sabiduría de Dios. Y fácil, hermano, era para poder arreglar las cosas, porque eran a la manera de nuestro Dios, hermanos amados. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué tanto pleito, desunión? ¿Por qué tantas cosas, hermano? Porque nos falta sabiduría. Amén. Sí. Porque sabiduría es el arte de aprender a vivir. Es aprender a vivir. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Ahora, el sabio puede decirle la verdad a alguien, sí, pero sabe decírsela. Amén. Sí. Así es. Porque eso de decir la verdad no se trata solo de decir la verdad. Amén. Hay maneras de decir la verdad. ¿Cuáles? El apóstol Pablo lo dijo. Amén. Que había que reprender con toda doctrina y paciencia en el espíritu. O sea que no era solo de llegar a hablar. Con toda paciencia y doctrina, es decir, con base en la palabra de Dios y con paciencia. Amén. Gloria a Dios. De esa manera se pueden decir las cosas. Así es. Un sabio puede hacerlo. El que no, no, hermano. Puede decir verdad, sí, pero de la manera equivocada. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces, la sabiduría, hermanos, es tan importante. Salomón fue sabio, bendito el nombre del Señor, más que todos los hombres de la tierra. Y Dios añadió riqueza, más que a todos los reyes que habían sido antes de él y después de él. ¿Por qué? Porque agradó a Dios el que este hombre pidiera sabiduría ante él. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Pero ahora es necesario valorar lo que vale la sabiduría verdaderamente. Y si no podemos evaluar lo que la sabiduría vale, quizás muy difícil nosotros la buscaremos. Vamos a ir a Proverbios. Gloria al nombre del Señor. Proverbios en el capítulo número 8 y verso número 11. Aleluya. Gloria a Dios. 8:11 de Proverbios. Amén. Dice, hermanos, es necesario reconocer lo que vale la sabiduría verdaderamente. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Proverbios capítulo 8, verso 11 dice, hermanos, gloria a Dios. Amén. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede hacer o desear, perdón, no es de compararse con ella. Oiga lo que dice de la sabiduría. Lo que es la sabiduría en verdad. Si nosotros, hermanos, llegamos a reconocer el valor que tiene la sabiduría, nosotros la buscaremos, hermano. Amén. Porque solo
entonces la buscaremos. Aleluya. Gloria a Dios. Este es el punto, hermanos. ¿Por qué la sabiduría, siendo tan preciada, siendo, hermano, tan grande, que no hay nada que se le pueda comparar ni igualar en precio, porque vale más que el oro y la plata misma? Amén. La pregunta es esta: si se ha logrado valorizar de esa manera, ¿por qué casi no se busca? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué no hay preocupación en cada oración por la sabiduría de Dios para nosotros? Aleluya. Lo que sucede es esto, hermanos. El diablo siempre busca la manera de ver cómo dañar nuestra comunión, nuestra relación con Dios. Amén. ¿Y qué es lo que hace Satanás? El diablo, hermano, si no nos puede sacar de la iglesia, porque él lucha por sacarnos de la iglesia, Amén. pero llega el momento que se da cuenta que nosotros vamos a seguir en la iglesia. Aún con debilidad, nosotros seguimos en la iglesia y él se da cuenta de eso. Aleluya. Gloria a Dios. Pero entonces, ¿qué hace el diablo? Aleluya. Poner un manto en nuestros ojos para que no logremos disfrutar las grandes promesas de la palabra del Señor. Amén. Están ahí. Y no solo están ahí, son para la iglesia, Amén. pero no la disfruta la iglesia. Aleluya. ¿Y cuántas promesas hay, hermano? Sí. Si son millones de promesas en la palabra del Señor. Amén. Ha prometido Dios que Él estará con nosotros, que Él nos consolará cuando queramos consuelo, que Él nos dará sanidad cuando necesitemos, hermano, ser sanados, que Él nos dará fuerza cuando estemos débiles. Hermano, son tantas las promesas, pero el diablo pone velo en los ojos. Y el creyente vive siendo hijo del más rico, como que si fuera el más pobre. Aleluya. ¿Verdad que fuera una locura ser hijo por lo menos de un presidente como este que tiene tanto dinero Sí. y andar pidiendo en la calle? Aleluya. Y que no sea porque el padre no le quiere dar, sino porque el hijo no quiere nada. Lo primero que yo diría es que ese hombre, si ese tipo sí está loco de veramente, porque Así es. no hay motivo. Ahora, eso es lo que hace el diablo muchas veces en la iglesia. Amén. Entonces, ya el evangelio, cuando el diablo hace eso, no se disfruta. Amén. El evangelio empieza a ser una carga, un martirio. Sí. Aleluya. Dios ha prometido ¿qué? Ha prometido darnos gozo, ha prometido darnos paz, ha prometido darnos amor, ha prometido darnos mansedumbre. Hermano, hay tanta bendición en la iglesia de Dios, porque la palabra de Dios lo dice. No permitamos que el diablo nos prive de las bendiciones que Dios ha dejado para nosotros, hermano. Aleluya. La sabiduría es para nosotros, Sí, Señor. pero no la tendremos si no la deseamos. Amén. Y si no llegamos a valorar lo que vale la sabiduría, hermano. Si a mí me dijeran, en este lago, en esta dirección, hay un diamante de $500,000, aunque sea de escondidas de la gente, yo voy y me zambullo para buscarlo. ¿Quién no lo va a hacer? Amén. ¿Verdad? Yo iría, no sé usted, yo voy. Es $500,000 y ahí no me ahogo, sé nadar. Lo busco porque sé lo que vale. Y si allá, hermano, la gente donde nosotros, mire, donde hay cerros que dicen que lo hicieron los mayas, la gente solo piochando, escarbando, hermano, y solo ollas de barro hay. Tiestos, unas cosas de centella que están allí, un montón de cosas, hermano. Pero van con el fin que dicen que allá hay oro abajo. Que esa gente dice que los más ricos pedían que los enterraran así en cerro con toda su riqueza encima. Y donde nosotros todos los cerros los aplanaron, no son muy grandes, pero donde había un gordo, hermano, allá hay un hoyo también. Buscando algo preciado, hermano, y dice que la sabiduría es más valorosa que piedras preciosas. Amén. Gloria a Dios. Imagínense, hermano, qué bendición es la sabiduría. O sea, el diablo viene y pone el manto y no logramos reconocer lo que vale la sabiduría y no la buscamos por eso. Sí. Eso es lo que sucede. O sea, las promesas son para nosotros. Y este proverbista dice que la sabiduría es más valorosa que piedras preciosas y nada de lo deseado se compara con ella. ¿Cuántas cosas buenas no deseamos nosotros, hermano?
si es posible pagarla de un solo y no pagar renta. Amén. Pues si es bueno, no va a caer en pecado si puede hacerlo. Sí. Así es. Quien nos desea muchas cosas buenas Amén. que no son pecado y cuando se puede se buscan. Pero uno siempre, hermano, por la naturaleza quiere estar bien y está bien. Amén. Aleluya. Así es. Amén. Pero ¿por qué muchas veces nos limita Satanás a no buscar el bien en cuanto a lo espiritual? Aleluya. Necesitamos la bendición, hermano. Amén, hermano. Necesitamos rogar a Dios por esa bendita sabiduría que es bendita de Dios, hermano. Por esa bendición tan grande que Dios tiene para nosotros. La iglesia, hermanos amados, se puede aprender a vivir de la manera que a Dios le agrada, pidiéndole a Dios lo que nosotros necesitamos. Amén, aleluya. Por eso Santiago, si a alguno le falta, pida. Amén. Así es. Es fácil. Y nadie puede jactarse en esto, hermano. Nadie puede jactarse. Yo creo que esta es una tarea de toda clase de personas en el Evangelio. Aleluya. Pedir la sabiduría del Señor. Amén. Entonces, para obtenerla, aparte de reconocer que la necesitamos, debemos de reconocer y conocer el valor que tiene la sabiduría. Gloria a Dios. Amén, aleluya. No la podemos encontrar ni por medio de libros, aparte que no sea la escritura, ¿va? Aleluya. No la podemos encontrar ni oyendo, hermano, a los más eruditos o a los más estudiados o a los que más, hermano, idiomas saben en el mundo. No, la única manera de encontrar la sabiduría como primero o segundo paso es reconocer el valor que tiene la sabiduría. Amén. Amén. Y reconociendo el valor que tiene, la buscaremos. Amén. Imagínese usted con sabiduría, yo con sabiduría, y vale más que el oro, y vale más que las piedras preciosas. Sí. O sea que entonces sí seríamos ricos. Amén. Así es. Ya somos ricos con la salvación, pero ¿cuánto más hay para nosotros, hermanos? Aleluya. Amén. Amén. Riquezas indescriptibles, Aleluya. porque son muchas. Sigue diciendo la palabra del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. 16:16 dice casi lo mismo de Proverbios. Gloria al nombre del Señor. 16:16 dice: mejor es adquirir